Cuba despide al destacado cineasta, escritor y periodista Enrique Pineda Barnet, quien falleció este martes. Realizan en Argentina donación de material inédito perteneciente a nuestro poeta nacional Nicolás Guillén. E implementan tarea de ordenamiento en centros e instituciones del sistema de la cultura de nuestro país. Saludos desde La Habana, es miércoles 13 de enero de 2021 y abrimos la emisión centro de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Este martes falleció en la capital a los 87 años de edad el destacado cineasta, escritor y periodista Enrique Pineda Barnet, quien desarrolló una amplia y valiosa obra artística principalmente en el séptimo arte. Como prometimos en la emisión de ayer, nuestro noticiero se acerca hoy a su inmensa obra creativa. Realmente fue él quien ha muerto un maestro del cine cubano y mucho más, un escritor, un actor, un periodista, un hombre grande de la cultura. El saber enciclopédico de Enrique Pineda Barnet, su singular sensibilidad, su buen talante para asumir proyectos y concretar sueños, lo distinguieron en el panorama de la cinematografía nacional, de las artes todas. Era un torbellino creativo, un intelecto inquieto, un inconforme permanente. Lindo capullo de Alelí, si tú superas mi dolor. Público y especialistas parecen estar de acuerdo. La obra cumbre del cineasta es La Bella de la Alhambra, de 1989, clásico del cine cubano, probablemente el más emblemático de los musicales que se hayan rodado aquí, con toda certeza, el más popular. Inspirado en la novela testimonial Canción de Rachel, de Miguel Barnet, fue un gran éxito de público. La crítica lo aclamó. Recibió numerosos reconocimientos, incluido el premio Goya al mejor filme extranjero de habla hispana. El crítico Luciano Castillo señala que el filme representa en el contexto del cine cubano revolucionario el saldo tardío pero válido de una deuda con un género teatral de arraigo popular que los espectadores nacionales y de otras latitudes esperaron durante varios decenios. Todos los temas que Beatriz Valdés cantó en la película, con donaire encantador, forman parte de la banda sonora esencial de una época. Y tenía un lunar en la barbilla y tenía otro lunar aquí en el hombro. Pineda Barnet fue también el director de otra significativa producción, el primer largometraje consagrado a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso, quien protagonizó para el cine una de sus más grandes creaciones, la versión del célebre ballet Giselle. Filmada en blanco y negro, que la dota de una atmósfera mística, la película es referente indiscutible en su género y constituye un testimonio extraordinario del arte de la Alonso y de la compañía que fundó y dirigió por años. Quizás sea esta la foto más conocida de Julio Antonio Meyer. O tal vez sea esta la imagen que tenemos de él. Pero existen otras imágenes. Seguramente que estas ya no resultan tan familiares. Y si continuáramos... Durante su ejercicio creativo, Enrique Pineda Barnet exploró los vasos comunicantes entre la ficción y el género documental, en filmes de desiguales resultados y acogida, pero frutos de interesantes y audaces planteamientos. Es el caso de Mella, de 1975, una superproducción histórica que recrea el itinerario vital y revolucionario del gran líder estudiantil. O de Tiempo de Amar, de 1983, en la que versionó la novela Brumario de Miguel Cosío. Ahí se abordan las peripecias de una pareja que debe separarse durante la crisis de los misiles. Otros títulos significativos en su extensa filmografía fueron David, de 1967, Aquella larga noche, 1979, y los documentales Cosmorama, del 64, Che, de 1968, Versos sencillos, del 75,
y Ensayo Romántico del 85. Desarrolló también una importante labor como guionista. Fue, por ejemplo, asesor y coautor junto al poeta soviético Evgeny Evtuchenko del guión de la coproducción soviético-cubana Soy Cuba, dirigida por Mikhail Kalatozov en 1964. Pineda Barnett no creía en tiempos muertos. En la década de los 90 trabajó con el grupo Arca Nariz Alambre en la realización de cortometrajes en video. Esa agrupación fue un pujante taller creativo que lo tuvo como pilar. Sus últimos largometrajes, La Anunciación, de 2009, y Verde Verde, de 2012, no pasaron inadvertidas y propiciaron el debate entre críticos y espectadores. Es lo que siempre quiso, generar polémica a partir del acercamiento a temas sensibles, algunos considerados tabúes. Premio Nacional de Cine en 2006, laureado en muchos festivales, Enrique Pineda Barnett fue un intelectual raigal, un animador cultural, profesor de muchas promociones de realizadores. El cine cubano despide a una de sus figuras esenciales. Su obra, pródiga y diversa, le garantiza la permanencia. Dicen que tus caricias no han de ser mías. Yoris Nórido en el Noticiero Cultural. Tiempo para revisar lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación y comenzamos por la Agencia Cubana de Noticias, que da a conocer la posposición de la edición 39 de la Semana de la Cultura Holguinera, prevista del 14 al 20 del presente mes. Debido a la situación higiénico-sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la provincia, se ha decidido cancelar la realización de esta jornada, cuyas actividades se retomarán una vez sea normalizada la situación sanitaria en el territorio. El evento estará dedicado este año a los intelectuales Eugenio Marrón y David Gómez, a la emisora municipal Radio Holguín La Nueva y al aniversario 301 de la Fundación de Holguín como pueblo, a conmemorarse el próximo mes de abril. Sus organizadores pretenden realizar, una vez reprogramada la Semana de la Cultura, espacios insignes del evento como el Salón de la Ciudad, el Gran Concierto, la Feria de Tradiciones, el Premio de Música, el Encuentro sobre las Guerras de Independencia, así como el de investigadores del patrimonio cultural e inmaterial. La publicación digital Cubasí se hace eco de la noticia de que la realizadora audiovisual Marilu Macía prepara el documental Ellas y Yo con el objetivo de rendir homenaje a la gran actriz cubana Verónica Lynn. Con la producción de RTV Comercial, el proyecto ha convocado actores y directores de diversos medios, así como alumnos del Instituto Superior de Arte, quienes comparten frente a la cámara las experiencias vividas en sus relaciones profesionales con Verónica, incansable hacedora de personajes tanto en el teatro como en el cine y la televisión. Una hora de duración, imágenes de archivos rescatadas desde diversos soportes, la lucidez y jovialidad de Verónica Lynn, más una lista numerosa de invitados, convierten a Ellas y Yo en una suerte de documento histórico para las futuras generaciones. Y cerramos nuestro recorrido en el periódico Granma, que informa que el artista lírico argentino Roberto Britos realizó en Buenos Aires una importante donación a la Embajada de Cuba, consistente en grabaciones inéditas y manuscritos del poeta nacional Nicolás Guillén durante su estancia en Argentina en 1958. La primera secretaria de nuestra misión diplomática en la nación suramericana, Magda Arias, agradeció la valiosa contribución patrimonial compuesta por un disco de acetato de larga duración con poemas de Guillén recitados y cantados por él mismo, así como manuscritos de la correspondencia sostenida por el sobresaliente escritor durante el periodo en que vivió en la nación argentina. Roberto Britos resaltó la alegría y significación por poder realizar esa donación que permite conocer trascendentes momentos de la vida del insigne poeta. Quirino con su tres, vamos a ver Quirino con su tres, míralo Quirino con su tres, ay Quirino con su tres, tremendo Quirino. Y con un fragmento de este audiovisual que rinde homenaje a Nicolás Guillén, donde aparecen Osvalgia y también el actor Jorge Enrique Caballero, ponemos punto final a nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para hacer una pausa en nuestra emisión y al regreso le hablaremos de la reapertura de un nuevo espacio para las artes escénicas en la provincia de Holguín. No hay nada más importante para el ser humano que nuestra salud. Por eso en momentos como este priorizamos nuestro cuidado.
siguiendo disciplinadamente las orientaciones de nuestro sistema de salud y de gobierno. Mantenga a nuestros niños y adolescentes en su casa. Pienso que si cumplimos con disciplina nuestra responsabilidad individual, todos juntos vamos a lograr que dure lo menos posible este temporada. Y así sí es posible. Recientemente el Guiñol de Holguín presentó la obra de teatro para niños, Cuento de Invierno, con la cual la Sala Teatro Ismaelillo de la Oriental Ciudad de los Parques reabrió oficialmente sus puertas luego de un proceso de restauración. El colega Bernardo Cabrera desde ese territorio nos pone al tanto de la reapertura de ese espacio para la promoción y visualización del quehacer titiritero. Tras ser sometida a un amplio proceso inversionista, la Sala Teatro Ismaelillo reabrió sus puertas al público con la presentación de la obra Cuento de Invierno de la compañía Guiñol de Holguín. La pieza, interpretada por los versátiles e histriónicos Leandro Peña, Aimé Moena y Carelia Fernández, tiene como personaje principal a una golondrina que busca alternativas para no morir congelada durante el invierno. Se me rompió un ala y tuve que encontrar ayuda en diferentes árboles. Unos me brindaron ayudas, otros no. Para mí, como actor, el mensaje principal es seguir adelante. A pesar de las vicisitudes, de los problemas que uno pueda tener. ¡Me va a ayudar! ¡Que no puedo! ¡No puedo! La puesta en escena se completa con un cedro pretencioso, un sauce llorón, una ceiba supersticiosa y un pino altruista, los cuales rompen con la cuarta pared del teatro para convertir al público infantil en un protagonista más. El cuento, escrito para su hijo por la directora del colectivo, fue merecedor en el año 2018 de la beca El Reino de este Mundo, que confiere la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Saiz en aras de apoyar los procesos de creación artística e investigación. Con un simple ropón, pues entonces el cedro, la ceiba es un solo elemento plano que se usa con las manos. Y entonces casi todo el peso recae en los actores, ¿no? Los actores entonces tienen que usar su expresión corporal y su voz para entonces dar a entender qué personaje es, su psicología. La golondrina constantemente, el titiritero, se la está poniendo en su cuerpo como un retablo. Es muy sencillo aparentemente, pero tiene un grado de dificultad bastante grande interesante para los actores. Una excelente propuesta teatral para los pequeños del hogar que encuentran en la remozada Sala Ismaelillo un espacio de aprendizaje y esparcimiento. Desde Holguín, Roy Merchú y Bernardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y de artes escénicas seguimos hablando en esta emisión con un destacado coreógrafo y maestro del ballet cubano. Conversa hoy en su segmento de entrevistas en primera persona la colega Magda Resic. Recibimos en primera persona hoy en nuestro noticiero cultural a uno de esos hombres que el arte cubano puede presumir de contar con él en ese gran espectro de creadoras y creadores que Cuba puede tener de cara al mundo. Son personas que universalmente han recibido un reconocimiento, pero que sin dudas se han afincado en nuestro país, que es un escenario inspirador para sus creaciones. El maestro Alberto Méndez nos acompaña hoy y han pasado ya más de 60 años de que iniciara en la vida artística y 50 de que empezara a adentrarse en el mundo de la coreografía. Él, junto al Ballet Nacional de Cuba, ha sido el coreógrafo que más piezas ha visto representadas por esa gran compañía que estuvo dirigida y tiene para siempre el liderazgo de la prima bailarina absoluta Alicia Alonso. Con el maestro conversamos hoy en primera persona. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Muchas gracias. Y la coreografía, vamos a hablar de eso, de su pasión por la coreografía y de los dones que debe tener un buen coreógrafo para hacer una buena coreografía. ¿Qué se necesita, maestro? Bueno, se necesita primero querer mucho la danza. Y yo creo que eso se me dio desde un inicio.
y por supuesto, primero como bailarín. Quizás un poquito tarde empecé como bailarín, pero creo que pude aprovechar el tiempo que tuve como bailarín en el Ballet Nacional de Cuba y en los inicios en danza moderna. Lo que es hoy danza contemporánea. Lo que es hoy, sí, danza moderna del Teatro Nacional se llama en ese entonces. Eso le permitió conocer la danza por dentro, diríamos. Pues sí, pues sí. Ramiro Guerra fue mi primer maestro, mi primer coreógrafo, y siempre me interesó la creación. O sea, a mí me gustaba mucho cuando venía algún coreógrafo a montar cosas nuevas, y yo siempre estaba tratando de decirle y de mostrarle lo interesado que yo estaba y lo que me gustaba poderle sugerir pasos y cosas en mi inocencia de los inicios. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo cuando en el año 70 me pidieron que hiciera una coreografía para una pareja que iba a un concurso de ballet. Yo no tenía la más ligera idea de qué cosa yo podía hacer, y sin embargo yo me lancé, pedí una pareja que era la que iba a concursar, y ahí empezamos a trabajar. Dicen que ese conocimiento suyo inicial de la danza por dentro y de la danza más contemporánea imprimió a sus coreografías un lenguaje que puede transitar por muy diversas épocas de la danza, desde lo más tradicional y clásico hasta lo más contemporáneo. ¿Usted coincide con eso? Por supuesto, absolutamente. Yo creo que por lo menos en Cuba no había escuela que enseñara coreografía. Yo creo que la creación es difícil enseñarla en una escuela. Se aprenden las cosas básicas, pero la creación tiene que llevarla uno adentro. Y yo tuve la suerte de estar en el Ballet Nacional de Cuba y tener la posibilidad de hacer cosas para las que quizás en ese momento no estaba preparado, pero yo me lancé. Mi segundo ballet fue para Alicia Alonso precisamente. O sea, la segunda obra que yo coreografié fue para Alicia. Y pasó la prueba de fuego. Sí, la prueba de fuego. Sí. Y esa oportunidad de poder crear en Cuba y de crear la danza y la escuela de coreografía cubanas, ¿se pueden distinguir en el mundo entero? Yo pienso que sí, espero que sí. Yo he tenido también la posibilidad de trabajar en muchas compañías extranjeras, en Italia, en Francia, en España, en México, en Argentina, en Venezuela, en Puerto Rico, en República Dominicana, yo no sé, la lista es bastante grande, y eso me ha ido dando experiencia. Después aquí, aparte de las cosas que monté específicamente para el Ballet Nacional de Cuba, tuve la posibilidad, bueno, me dijeron, tienes que hacer esto, y yo lo hice. Que fueron los desfiles del 1 de mayo, o sea, galas de distinto tipo, que fue mi escuela, eso fue mi escuela, y yo encantado, porque a mí me gustaba. ¿Y por qué siempre Cuba, maestro? ¿Por qué siempre Cuba en su vida, en su obra? Si excluimos que nació en Cuba, es decir... Nací en el campo, no en un hospital, nací en pleno campo, en una casa de campo, y creo que eso me marcó, porque viví muchos años en el campo, antes de ingresar en la universidad a estudiar arquitectura. Pero a mí lo que me gustaba era la danza, eso lo tenía adentro, y quizás hasta de casualidad tuve esa oportunidad de ingresar en el conjunto de danza moderna. Y después, bueno, también tuve la suerte de pasar al ballet. Sí, pero la danza en Cuba, quiere decir, usted ha viajado el mundo entero, sí, pero todo parece indicar que hay una fuente de inspiración y quizás como una fuente de alimento danzario cubano. ¿Es cierto eso de que las sonoridades, los ritmos, la gestualidad cubana le aportan a la danza un sentido especial? Absolutamente, absolutamente. A mí me gusta mucho la naturaleza y desde un inicio estuve
o sea, me gustaba tanto los ríos, las plantas, todo lo que tuviera que ver con la naturaleza. Y eso es Cuba también, eso es Cuba, eso es Cuba. Y por supuesto, los ritmos, la gente. Una anécdota, cuando yo hice la primera coreografía para Lázaro Carreño y Caridad Martínez, me dijeron, tienes que hacer una coreografía para esos dos. Y yo dije, bueno, ¿y qué yo hago si una es una mulatica y el otro es un blanquito? Yo dije, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Pero yo creo que eso que llevaba dentro lo saqué y logré una de mis piezas, quizás la que más aceptación ha tenido. Quizás no es la mejor concebida, pero tenía ese toque cubano, precisamente. De esa mezcla tan natural que se da en Cuba y que se expresa en la danza, que usted la ha expresado muy bien en sus coreografías. Yo mucho quiero agradecerle, maestro, que nos haya acompañado hoy en nuestro noticiero cultural. Alberto Méndez ha vivido más de 60 años en la pasión de las artes y lleva más de 50 haciendo coreografías, ideando esos mundos que tanto le pertenecen a él, pero que nos reflejan y nos identifican como cubanos. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo. Al regreso le pondremos al tanto de cómo se implementa la tarea de ordenamiento que se lleva a cabo en nuestro país y lo haremos en centros e instituciones de la cultura. Esto será en breve. Nadie puede ya quitarnos el orgullo de ser una nación para respetar, gracias a una revolución que siempre ha puesto al ser humano en el centro. Es algo que nuestra generación le debe a los fundadores, en primer lugar desde Céspedes a Martí, a los creadores que continuaron sus luchas y fundamentalmente a Fidel, el indiscutible intelectual y guía de la generación histórica que junto con la entrega de la tierra y las fábricas a los que la trabajaban, alfabetizó al pueblo, universalizó la enseñanza, creó poderosas instituciones culturales y en los momentos más difíciles nos enseñó que la cultura es lo primero que hay que salvar. Como le habíamos adelantado en el espacio que habitualmente ocupa nuestra sección Contrapunteo, seguimos acercándonos a la implementación de la tarea de ordenamiento en el sistema institucional de la cultura. Hoy le contamos de las acciones que se realizan en el Instituto Cubano del Libro, el Sistema de Casas de Cultura y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. En el caso de la cultura, muchas actividades continúan siendo subsidiadas en concordancia con la política de nuestro país. Aún así, un nivel de ingresos ligeramente mayor será un apoyo al Estado. Los primeros 4 meses del año, el libro se va a mantener con el mismo precio. El país ha decidido que se mantenga con el mismo precio, que es un precio muy subsidiado hoy en día. Es decir, el precio promedio del libro ronda entre los 7.5 o 8 pesos. Y eso no para nada tiene que ver con el verdadero costo de producción de un libro. Y se estará estudiando a partir del ordenamiento hasta dónde pudiera subir el precio del libro, que se acerque lo más posible a los márgenes comerciales, pero que no pierda para nada esa enorme subvención que tiene el libro y que es una de las garantías que tiene hoy la cultura cubana y uno de los triunfos que tiene hoy nuestro país en cuanto a la política cultural. En el caso del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, aumentan hasta 3 veces los precios de la entrada a los museos y de servicios que estos prestan, como las visitas guiadas y cuando constituyen set de filmación para determinados productos audiovisuales. Por lo tanto, el Museo Servando Cabrera subirá a 6 pesos y el resto de los museos, estoy hablando del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Ernest Hemingway y el Museo Nacional de la Danza. En el caso de estos museos, van a subir a 15 pesos la entrada libre
y a 20 pesos con la visita guiada por los especialistas. En el caso del Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Ernest Hemingway y el Museo Nacional de Artes Decorativas, tienen una diferencia que para los visitantes extranjeros el costo sería de 20 pesos y la visita guiada en 200 pesos. En el caso de los museos provinciales, municipales o ubicados en una comunidad, los precios de sus servicios serán establecidos por el gobierno local, teniendo en cuenta la tipología y ubicación. Sobre la implementación de la tarea de ordenamiento, también dialogamos con el vicepresidente del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Fueron gratuitos los servicios de la Casa de la Cultura antes del ordenamiento monetario y se mantienen siendo gratuitos posterior al ordenamiento monetario. Es decir, todo el sistema de talleres, tanto de creación, de apreciación, inter y multidisciplinarios, los espacios fijos, los espacios caracterizados y las diferentes acciones que propiamente dentro de la casa o en las comunidades se generan de la mano de nuestros profesores e instructores de arte, especialistas, proyectos socioculturales comunitarios, iniciativas comunitarias, se mantienen totalmente gratuitos y de libre acceso para todos los grupos etarios de nuestra población. Financiar la vida cultural, la formación de los estudiantes de arte y que la cultura siga siendo accesible al pueblo cubano son principios que no varían. De ahí que se continúe subsidiando la actividad de varias instituciones culturales. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión nos trasladamos a otro territorio del país. En la Galería La Nueva Musa de la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella de Camagüey se exhibe la muestra Tiempo de Alejandro, de un joven creador de ese territorio. Sintió la necesidad de expresarse a través de la cerámica el joven artista Alejandro Jesús González. La Galería La Nueva Musa de la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella en Camagüey exhibe su muestra personal integrada por 16 piezas de barro. Todo lo que he estado haciendo durante todos estos años y bueno, es lo que muestro realmente, que es todo lo que es todas las concepciones que tiene un animal, sus ojos, sus músculos, la elegancia también, por así decirlo. En fin, estoy agradecido por todo lo que he aprendido con Bebé. Y bueno, también no se puede negar la gran labor que ha hecho en mí todos los artesanos. El creador también modela con sus manos animales de diferentes proporciones y atributos de los llamados nacimientos. La exposición Tiempo de Alejandro constituye un homenaje al notable ceramista Ángel Blanco, conocido como Bebé, fallecido recientemente. Puede apreciarse un arte en barro con ingenio y dominio de la técnica que refleja historias, simbolismos y conjugación estética de referentes universales. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural recordamos al destacado cineasta, escritor y periodista Enrique Pineda Barnett, quien falleció este martes en La Habana a los 87 años de edad. Le informamos de la realización en Argentina de una importante donación de material inédito perteneciente a nuestro poeta nacional Nicolás Guillén y le pusimos al tanto de la implementación de la tarea ordenamiento en centros e instituciones adscritas al Instituto Cubano del Libro, el Sistema de Casas de Cultura y al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras informaciones del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.